Sí, Oscar y Leti, todo suyo. Muy bien, pues efectivamente, muchas gracias por el primer caso, porque la verdad que ha sido, ya digo, muy fantástico y además muy frecuente en la práctica diaria. Vamos al segundo, que lo van a presentar Leticia Moreira, que es del Hospital Clínic de Barcelona y además es vicesecretaria de AEG, y Enrique Rodríguez, que es del Ramón y Cajal de Madrid. Es un caso sobre un caso de esto, del área de estómago duodeno y nada, todo vuestro, chicos. Hola, Hola, buenas. buenas tardes. ¿Se me oye? Empieza, Enrique. ¿Perdón? ¿Empiezo No, yo, no, Leti? que empiezas, sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, tanto a SAGE como a la AEG. Yo creo que es una muy buena idea y son casos que se ven y que generan mucho debate, y el que les vamos a presentar ahora es un caso clínico de un varón de 70 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, sin antecedentes familiares de interés. Como hábitos tóxicos es un paciente exfumador y bebedor de 2 copas de vino al día. Y la clínica que refiere es una dispepsia de aproximadamente 6 meses de evolución, pero sin datos de alarma. Respecto al tratamiento, únicamente toma un antihipertensivo y metformina de forma crónica y en ocasiones IBP. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál sería la actitud a tomar ante este caso? Una posibilidad de solicitar una analítica, iniciar el IBP y reevaluar la sintomatología. La opción 2 sería, dado que el paciente no tiene síntomas de alarma, insistir en medidas higiénico-dietéticas, en dieta y ejercicio, y volverle a ver en la consulta en 2 meses. Otra opción, iniciar IBP y solicitarle gastroscopia y colonoscopia, dado que tiene 70 años. Otra posibilidad es solicitar una analítica, una endoscopia y probar una terapia con IBP para la clínica. Y la última, hacer un test and treat, determinar el Helicobacter pylori, erradicarlo si es positivo y volverle a ver en la consulta con el resultado. Les dejo 20 segundos aproximadamente para votar. Bueno, pues la respuesta que hemos considerado como una actitud razonable es pedir una analítica, una endoscopia teniendo en cuenta la edad del paciente y quizá probar a aliviar sus síntomas con un IBP. Las dos primeras opciones no plantean el estudio endoscópico, pero teniendo en cuenta la edad del paciente y una dispepsia de reciente aparición, prácticamente todas las guías coinciden en que hay que solicitar una endoscopia. La tercera opción la consideramos incorrecta porque la edad en sí, en un paciente asintomático, no es una indicación de colonoscopia. El cribado se puede hacer por otras formas. Y si bien el test and treat es una estrategia útil en pacientes jóvenes y probablemente coste efectiva, pues como he dicho anteriormente, prácticamente todas las guías coinciden en que por encima de los 50-55 años, ante una dispepsia no investigada de nueva aparición, lo recomendable es realizar una endoscopia para descartar malignidad o patología clínicamente relevante. La endoscopia que se le realizó al paciente la ven aquí. Ven que tiene bastantes burbujas en el estómago, lo cual es habitual en nuestro medio, ya que prácticamente no en ningún sitio se utiliza premedicación con mucolítico. Este es el duodeno. Aquí pueden ver las vellosidades, que aunque sea clínicamente irrelevante, me parece que esta parte del vídeo es espectacular por la calidad de las imágenes. Y también pueden ver un pequeño halo del light blue crest en el epitelio intestinal. Y aquí en el estómago ven placas blanquecinas con BLI y con LCI en el antro, que sugieren una entidad que vamos a ver a continuación en esta pregunta. ¿Cuál les parece que es el diagnóstico óptico más probable y qué actitud tomarían durante la endoscopia y con los resultados de la misma?
En vez de ir leyendo una a una, yo creo que si se ve... ¿Alguna cosa de comentar que queráis comentar? ¿Sí? ¿Sobre el caso? Vale, pues... Si quieres, Enrique, ve leyendo las respuestas. ¿Las voy ¿no? leyendo? Vale, de acuerdo. Vota, Una ¿no? opción es tomar 2 biopsias de antro y 2 de cuerpo para hacer un estadiaje de la metaplasia y ver si el paciente tiene Helicobacter pylori. Y según si esta respuesta dice que las guías clínicas no recomiendan biopsiar la incisura ya que aumenta el coste y no añade valor diagnóstico. La opción 2, no tomar biopsias, ya que simplemente con el NBI podemos estadificar la extensión de la metaplasia. La opción 3 sería tomar 2 biopsias de antro y una de incisura, ambas en un mismo frasco, y 2 de cuerpo, para así estadiar la metaplasia y conocer el estado de la infección por Helicobacter. Y además le pediría en el informe al patólogo que por favor nos reporte el Olga y el Olgim. La cuarta opción es hacemos el diagnóstico óptico de metaplasia intestinal extensa, por lo que haría un mapeado con al menos 4 biopsias aleatorias de cada segmento gástrico. Y no le diría nada al patólogo porque de momento el Olga y el Olgim son scores en investigación y no sabemos si son útiles en práctica clínica. Y la última opción es que no os parece metaplasia, sino que parece más gastritis y bueno, que por si acaso, pues a lo mejor tomaríamos 2 biopsias de antro y 2 de cuerpo. Esperamos a la votación. Ahora a ver que voten y te digo lo que hayan votado más. Vale. A ver. Pues la opción... Espera que no lo termino de ver. La de tomaría biopsias, la 3 es la que vota la gente. Pues nosotros también hemos considerado que la 3 es la más correcta, ya que tomar 2 biopsias de antro y una incisura y 2 de cuerpo nos permite estadiar correctamente la metaplasia, ver si el paciente tiene Helicobacter pylori, tanto por su clínica como por la existencia de una lesión precursora de cáncer gástrico. Y además, el Olga y el Olgim ya tenemos estudios observacionales suficientes, validados en práctica clínica, que nos sirven para hacer un estadiaje del riesgo de desarrollo de cáncer gástrico de este paciente. La primera la hemos considerado incorrecta porque, aunque es un tema controvertido, parece que biopsiar la incisura sí puede aumentar la rentabilidad diagnóstica. Y la segunda también la hemos considerado incorrecta. Quizá en unos años esta opción sea correcta, ya que el EGIM, un score que ya se ha utilizado en varios centros, parece que avala que la cromoendoscopia virtual permite estadiar la metaplasia con precisión. La opción 4 es incorrecta por lo que hemos comentado del Olga y el Olgim, y la 5 porque el diagnóstico óptico sí que es altamente sospechoso de metaplasia intestinal. Aquí les presento unas imágenes de metaplasia intestinal con luz blanca convencional y luz blanca de alta definición, que se ha demostrado que mejora la rentabilidad diagnóstica de la metaplasia intestinal, y el aspecto óptico característico son esas placas blanquecinas de forma rosariada y vellosa, aunque hasta un 40% de la metaplasia no presenta estas características típicas, y ahí es donde la cromoendoscopia virtual parece que tiene un valor añadido. Pues bien, el patólogo nos dice que tanto en el antro como en la incisura hay una metaplasia intestinal incompleta y además ve datos de atrofia moderada y ve Helicobacter pylori. En el cuerpo también existe metaplasia intestinal y atrofia leve. Una metaplasia intestinal incompleta, recordemos que es una metaplasia de tipo colónico. Y como suele ocurrir en gran parte de centros, el Olga y el Olgim aún no se ha implementado en muchos centros y generalmente el patólogo no nos lo reporta. La siguiente pregunta es: ¿qué actitud considera más adecuada en la consulta con este paciente? La primera opción, dado que el paciente tiene una dispepsia, no lo olvidemos, erradicaríamos con OCAM 14 días. Después haríamos un test de confirmación para el Helicobacter pylori para ver si la terapia ha sido efectiva y una endoscopia en 1 año. La segunda opción sería no erradicar, ya que podría ser que el erradicar el Helicobacter pylori una vez que ya existe metaplasia no aporta ningún beneficio. La tercera opción es utilizar OCAM 14 días,
pero no plantear una endoscopia de seguimiento ni confirmar erradicación, dado que el paciente ya tiene 70 años y en estos pacientes podría ser que la rentabilidad del cribado es baja. La cuarta opción, erradicar con OCAN 14 días o utilizando pilera 10 días y después confirmar la erradicación del Helicobacter. Y además discutiría con el paciente cuáles son los beneficios y cuáles son los contras del cribado y le ofrecería la posibilidad de hacer una nueva endoscopia en 3 años. Y la última sería utilizar la misma terapia erradicadora, hablar con el paciente sobre el cribado, pero hacer la endoscopia a los 5 años. Ahora esperamos para la votación. Sí, nada más como puntualización, porque no sé si usáis los mismos acrónimos que nosotros. OCAM significa omeprazol, claritro, amoxi y metronidazol. Eso es. Sí, Leti y Enrique, acá en Argentina tampoco sé si todos saben lo que es pilera, porque no lo tenemos. Pues el pilera es una combinación de metronidazol, tetraciclina y bismuto. Sulfitrato de bismuto, sí. Eso es. ¿Pudiera hacer un comentario, Enrique, con respecto a Claro, lo que por hemos supuesto. hablado? Sí, por supuesto. Bueno, me parece sumamente interesante. Creo que se ve muy bien con alta definición en la cromandoscopía electrónica, utilizando BLI, los parches de metaplasia intestinal. Cuando nosotros los vemos y si hacemos magnificación sobre esos parches, la especificidad es muy alta, cerca de un 97% para hacer diagnóstico de metaplasia intestinal. No lo es tanto así la sensibilidad, es decir, si no vemos nada, puede tener perfectamente metaplasia intestinal y no las estamos viendo, porque es muy específico pero poco sensible. Lo importante es que ver, cuando vemos los parches, que tampoco nos va a permitir definir, por lo menos hasta ahora, si esa metaplasia intestinal es completa o incompleta, ¿de acuerdo? Y también es muy difícil también darnos cuenta si hay displasia sobre esa metaplasia intestinal. Por eso la importancia, ¿sí?, de biopsiar esas lesiones. Quiero decir también que es importante cuando las vemos biopsiar, tú decías de antro, el típico protocolo de Sydney, que estoy 100% de acuerdo, pero en este caso específicamente iría a biopsiar sobre las lesiones también, o sea, biopsias dirigidas. Y lo otro que quería preguntarles a ustedes, dejar la pregunta es, si no hubiéramos visto nada en la endoscopía, en este paciente, ¿hubieran biopsiado para buscar el Helicobacter o hubieran realizado el protocolo de Sydney? Esa es una pregunta abierta que le dejo para ustedes. Muy bien, pues a la primera parte del comentario, nada que añadir, totalmente de acuerdo en la valoración. En este paciente sí hubiera biopsiado, tanto porque tiene una dispepsia y queremos saber si el paciente tiene Helicobacter pylori, y aunque probablemente en unos años tengamos estudios que cuando veamos un estómago en el que no veamos signos de alarma no sea preciso biopsiar, si queremos hacer un estadiaje correcto del riesgo de cáncer gástrico en este paciente, todavía está indicado la biopsia, aunque es totalmente razonable. Si el estómago fuera absolutamente normal, pues en mi día a día tengo mis dudas de si en un paciente asintomático, no olvidemos que tenía dispepsia, si realmente le aportó algo tomando unas biopsias. Pero de momento, hasta donde yo sé, no... ¿Puedo hacerte un comentario también, cortito? Sí, perfecto. ¿Sí? Me pareció muy interesante lo que pusiste, algo ahí que nadie prestó atención, por lo menos en nuestro medio es un tema de pelea. Lo de poner potes, le dicen ustedes a los frasquitos, ¿no? De donde pones potes, sí. en potes separados. Sí. Y esto es una pelea que tengo yo con los residentes también. Y acá esto yo creo que marca la importancia de lo que dijo Nico y lo que dijiste tú, y también de lo que pasó en este caso. O sea, el endoscopista tiene que, cuando hace una gastroscopía, tiene que saber primero por qué se hace el estudio. Y si tiene que biopsiar buscando qué. Porque si tiene dispepsia o tiene algún antecedente de cáncer gástrico o tuvo metaplasia, hay que buscar el Helicobacter. Pero eso es fácil con el interrogatorio. Pero después viene la segunda cosa, ¿qué pasa durante la endoscopía? Que si prestamos atención y hacemos una semiología, como la que tú has mostrado perfectamente, y encontramos áreas de sospecha de metaplasia, ahí tenemos que estar muy atentos y mapear, pensando en mapear para una metaplasia, y ahí no hay discusión de que hay que separar los tachos, los potes. Y te lo digo porque a veces tenemos la discusión en nuestro país de que algunas prepagas no reconocen el más de un pote porque se cobra como un análisis diferente, y acá es donde uno tiene que pensar que si vio algo raro y quiere estadificarlo, lo tiene que hacer en potes separados, porque
capaz que esa metaplasia es localizada o capaz que es extensa y tiene otro pronóstico y otro seguimiento. Entonces, fíjense, cosas tan sencillas como que la que tú mostraste, cómo requieren de conocer bien al paciente para saber primero si le voy a ir a buscar el Helicobacter, porque si no, ¿para qué se lo busco? Si no, se lo voy a tratar. Acá la dispepsia va. Y segundo, mirar muy bien y digo, encontré metaplasia o sospecha, bueno, mapeo bien, cambio y mando distintos potes, o si encontraste una úlcera también. Así que me parece buenísimo. Y el último para Nico, que lo difícil que es predecir la displasia. Sabes bien que no es mi tema de expertise, así que me pueden bofetear rápidamente, pero me gusta este tema. Con Pablo hicimos un trabajo, lo hizo Pablo Luna, revisamos, nosotros tenemos una población de orientales que tienen bastante cáncer gástrico, son coreanos en Argentina, y cuando revisamos todas las metaplasias y buscamos predictores en la regresión logística, predictores de displasia, Pablo encontró que cuando en pacientes que tienen una predisposición, digamos, genética, como alguien con cáncer gástrico en la familia o metaplasia, el que en pacientes orientales también era un predictor independiente, y cuando encontramos metaplasia visible extensa o con áreas deprimidas, eran todos predictores independientes, que es solamente un estudio local, pero les cuento por si supo. De acuerdo, muchas gracias. Sí que me gustaría comentar, al hilo de este tema, que antes yo creo que había una costumbre en el estómago de hacer un mapeo, digamos, masivo, con 24 biopsias en pacientes con metaplasia, con 12 biopsias. Yo creo que en la endoscopia alta cada vez se va sustituyendo más por estas biopsias dirigidas, por mirar antes que biopsiar, y creo que es un punto importante que en algunas de las preguntas se señalaba. El hacer un mapeo masivo, yo creo que tiene más sentido mirar durante un tiempo razonable, cromoendoscopia virtual, y conocer los signos de alarma de la displasia. El mismo concepto que para la colitis ulcerosa, para la enfermedad inflamatoria. Totalmente. Y para el Barrett yo creo que vamos en esa dirección, y que el protocolo de Seattle poco a poco se irá yendo hacia un diagnóstico óptico más cuidadoso. Enrique, ¿podemos ver las respuestas de las preguntas? Las respuestas, ¿las tienes ahí? Sí. Es curioso porque hay casi un empate, ¿no? La más votada, pero con 53%, es la erradicación con OCAM o pilera, confirmación de erradicación y proponerle el cribado a los 3 años, pero muy cerquita con el 40%. Es la primera respuesta, la de lo mismo, pero con endoscopia al año. Pues yo creo que esto lo mejor, creo que en este caso, va a ser que demos paso a Leticia Moreira, que nos va a hablar precisamente de este tema y de un documento en el que se habla de esto. ¿De acuerdo? Sí, pues Leti, cuando quieras. Enrique. Sí, precisamente, ¿no? Queríamos aprovechar para justificar el por qué decimos 3 años en este caso, basándonos en un documento de posicionamiento que acaba de publicarse, que está avalado por la Asociación Española de Gastroenterología, Española de Endoscopia y Española de Anatomía Patológica, en la que hablamos de la conveniencia y de cómo hacer el cribado de cáncer gástrico en poblaciones, específico en poblaciones de baja incidencia, como es la población española y como es, por lo que he visto, excepto en aquel subgrupo pequeño que comentaste de asiáticos, ¿no? Como es en general en la población de Argentina. La baja incidencia de cáncer gástrico se define por 10 o menos casos por 100.000 habitantes, y tanto la población general en Argentina como España caen en esta definición. Entonces, ¿me pasas la siguiente, por favor? Gracias, Enrique. Entonces, aquí en esta diapositiva, Enrique y yo les mostramos brevemente generalidades del cribado o de la conveniencia del cribado de cáncer gástrico, que el objetivo final es reducir la mortalidad por cáncer gástrico. Por tanto, está indicado en aquellas personas de 75 años o menos, o bien aquellas que tienen una esperanza de vida mayor a 10 años, ¿no? Es las que se van a ver beneficiadas de un cribado. Otra generalidad importante es que
hemos de luchar porque la anatomía patológica nos hagan una clasificación, se comience a utilizar, ¿no? O se extienda la utilización del OLGIM, como lo mencionó Enrique, y que nos hablen del subtipo de metaplasia intestinal. Es decir, si estamos hablando de metaplasia intestinal completa, que completa se define con metaplasia, que la histología es similar a intestino delgado, y metaplasia intestinal incompleta, que es la que es similar al intestino, al colon, al intestino grueso, ¿vale? Y es importante el diferenciarlo porque la incompleta es la que en los estudios se ha asociado a mayor riesgo de progresión. Y de cara a nuestra práctica clínica, cuando estamos haciendo una endoscopia, no importa si el paciente, si no sabemos en ese momento si el paciente es o no portador de Helicobacter pylori o está o no tomando IVPs, de cara a estadificar las lesiones precursoras, ¿no? Es importante que no tome IVP de cara a saber si tiene el Helicobacter o no, pero no nos influye en la estadificación de las lesiones, ¿no? Y yo creo que esto es importante mantenerlo en mente, ¿no? O sea, no de, no voy a biopsiar porque está con IVP, no voy a biopsiar buscando solo el Helicobacter, pero para las lesiones perineoplácicas sí que se puede, ¿no? Y si tenemos una AP, una anatomía patológica que nos hable de displasia, es importante que le eche un vistazo un segundo patólogo, experto en estómago, porque hay una gran discrepancia, hay una tendencia importante, de acuerdo a estudios, que de una infraestimación de la displasia, ¿vale? Entonces, en general, el cribado de cáncer gástrico se divide en 3 grandes grupos: lo que tenemos que hacer en población general, lo que tenemos que hacer en individuos que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, y un tercer grupo que es el de aquellos que tienen lesiones precursoras de cáncer gástrico, ¿no? Una lesión personal. Pasas la siguiente, por favor, Enrique. Y entonces, enfocándonos directamente en el caso que está presentando Enrique, nuestro paciente, nos estaban hablando de que tenía una metaplasia intestinal, y en este caso es una metaplasia intestinal extensa, que aunque no sepamos, porque el de anatomía patológica no nos dio exactamente si era un OLGIM 3 o 4, sabemos que es una metaplasia extensa porque involucra el cuerpo gástrico, y de ahí es precisamente la importancia de lo que hablamos del bote 1 y bote 2. Si los ponemos todos en el bote 1, no vamos a saber si es extensa o no, nos van a hablar de metaplasia y ya está, ¿no? Y entonces nosotros, al tenerlos en botes separados, sabemos que ya cumple la definición de extensa porque abarca el cuerpo, ¿vale? Y regresa un momentito, vale. Y específicamente, insisto, de población de bajo riesgo de cáncer gástrico, ante un paciente como el nuestro que tiene metaplasia extensa, está indicado hacer vigilancia con gastroscopia, en este caso a los 3 años, porque además tenía una metaplasia incompleta, ¿vale? En estos casos lo que nosotros recomendamos es, si hay metaplasia extensa, se recomienda vigilancia si tiene algún otro factor más de riesgo añadido, como es la metaplasia incompleta o tener factores familiares asociados. Si no cumple estos 2 criterios, no hay suficiente evidencia a día de hoy que en una población de bajo riesgo se beneficien, y por tanto este documento de posicionamiento que acabamos de publicar no avala la vigilancia, sino porque nada más medicalizamos a los pacientes, los sometemos a riesgos innecesarios y a un coste también económico mayor, sin que haya habido a día de hoy nada que lo avale. Y entonces, en este sentido, pues en el caso hicimos precisamente esto, ¿no? Una gastroscopia al cabo de 3 años. Enrique. Os pongo el vídeo. En este caso la gastroscopia se realizó con un capuchón, lo cual puede ser útil en pacientes con metaplasia extensa conocida. Vemos que se ha lavado bien el estómago, no hay moco. Con NBI vemos que hay zonas de metaplasia caracterizadas por ese aspecto más velloso, más arrosariado.
Recordamos que el aspecto del antro es más tubular y el aspecto de la metaplasia es más velloso o arrosariado. Y en la retroflexión, en la curvatura menor del cuerpo, se identifica un área de un tamaño pequeño, de aproximadamente 6 milímetros, 7 milímetros, que se delimita mejor con NBI. Y también aquí teníamos disponible la opción de Near Focus, que no es una magnificación, pero sí que nos permite un aumento significativo y nos permite evaluar mejor las características de la lesión. Y aquí vemos que esta lesión presenta características o cualidades sugestivas de un cáncer gástrico precoz. Hay muchas clasificaciones, pero desde mi punto de vista, la más sencilla es fijarnos en 3 aspectos. Si existe línea de demarcación, si el patrón de superficie es irregular y si el patrón microvascular es irregular. Esta lesión tiene una línea de demarcación. Yo creo que es importante durante la gastroscopia detener la imagen. Esto nos ayuda a evaluar con precisión tanto el patrón de superficie como microvascular. Y vemos que esta lesión cumple los 3 criterios sospechosos para malignidad. O al menos esa es mi opinión, porque ahora me gustaría saber qué opinan ustedes y cuál les parece la actitud más razonable. La opción 1 es coincidir con la valoración que he hecho, que es una lesión sospechosa, y tomaría 3 o 4 biopsias y además un mapeo de todo el estómago. La segunda opción es coincidir en que parece una lesión sospechosa, pero en este caso, en vez de 3 o 4, solo 1 o 2 biopsias dirigidas a esta zona y una inspección detallada con cromoendoscopia virtual de toda la cavidad gástrica. Y si finalmente el patólogo nos dice que hay displasia, plantearle al paciente mucosectomía o disección. La tercera opción es similar, pero aquí la diferencia es que decimos que el tratamiento indicado es la DSE y que la resección mucosa no tendría un papel en esta lesión. La cuarta opción es decir que no están de acuerdo conmigo, que parece más una erosión, pero bueno, que aunque parezca una erosión, pues vamos a tomar biopsias y además hacer un mapeo del estómago. Y la última opción es que parece una displasia de bajo grado, tomar biopsias dirigidas, hacer cromoendoscopia virtual de toda la cavidad y si finalmente se confirma la displasia de bajo grado, hacer una disección. Mientras la piensa, me gustaría también decir que es importante cuando hagamos una cromoendoscopia virtual hacer las biopsias al final de la exploración, porque no olvidemos que utilizan un filtro de luz que capta la hemoglobina y una vez que empezamos a hacer biopsias, la imagen que obtenemos nos permite, se vuelve menos nítida y nos permite descartar lesiones con menor precisión. Enrique, y al igual que en el resto de lesiones del colon que directamente se recomienda no biopsiar, en este caso, en todas las opciones se recomienda biopsia. ¿Es diferente la actitud que se plantea en el colon del estómago? ¿O es posible extirparlo de entrada o siempre es mejor biopsiar estas lesiones? Yo creo que es muy buena pregunta. Si te parece, Óscar, vamos a comentarla una vez que conozcamos la votación. Ya tengo la votación, Enrique. Mira, vale. El 47% vota la opción 2. ¿Vale? La opción 2. Me parece una lesión sospechosa. Tomaría únicamente 1 o 2 biopsias dirigidas y hacer una cromoendoscopia virtual. Y si se confirma la displasia, plantear RME o DSE. Pues esta también es la opción en la que nosotros coincidimos. El tomar únicamente 1 o 2 biopsias dirigidas es para evitar dificultar una resección posterior. Hay que hacer una cromoendoscopia virtual muy detallada en toda la cavidad gástrica porque no es infrecuente la existencia de lesiones sincrónicas en pacientes con metaplasia extensa y además teniendo en cuenta que es una lesión subcentimétrica, tanto la RME como la DSE probablemente sean alternativas terapéuticas razonables. La primera no la consideramos correcta porque no hacen falta 3 o 4 biopsias generalmente si hacemos una buena biopsia dirigida. La tercera afirma de forma categórica que hay que hacer DSE
no está demostrado que en lesiones subcentimétricas el beneficio sea tan tajante. Es una lesión sospechosa, por lo tanto la 4 no es correcta. Y la última, lo mismo, dice que hay que hacer disección sí o sí, y la RME sería una opción. Y en cuanto a la pregunta de Óscar, en el colon es cierto que a día de hoy el diagnóstico óptico está tan validado y se ha extendido tanto que podemos prescindir de la biopsia. Además, en el colon se induce fibrosis de una forma incluso mayor que en el tracto digestivo alto, que nos puede dificultar la extirpación. Y aunque sea una lesión altamente sospechosa, a día de hoy incluso en Japón y los orientales siguen tomando una muestra histológica en prácticamente todos los pacientes. Primero, porque aunque sea infrecuente, puede haber falsos positivos del diagnóstico óptico. Y segundo, porque no es lo mismo una polipectomía del colon que una disección. Me refiero a una polipectomía estándar de una lesión de 10 milímetros a una DSE del estómago. Por lo tanto, quizás esto cambie en el futuro, pero tomar 1 o 2 biopsias no nos va a dificultar la disección y conviene, al menos a día de hoy, confirmar el diagnóstico. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Me gustaría, no, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que en el estómago todavía estamos en curva de aprendizaje del diagnóstico óptico, ¿no? No estamos todavía, no estamos tan adelantados, ¿no? como estamos en el colon. Entonces, inclusive, aunque sea para nuestro propio training, ¿no? Yo creo que todavía estamos en el momento de tomar biopsias. Me gustaría hacer un comentario, Enrique y Leti, si me permiten. Me gusta mucho la clasificación que utilizaste para caracterizar las lesiones. Esa es la clasificación de Mesta, que es muy interesante, que si se delimita bien la lesión y tiene irregularidad de la microvasculatura y del patrón vascular, la verdad que si tiene los 3 elementos, según nada más y nada menos que Ken Sillao, que es un experto en este tema, es una especificidad de un 97%, para estamos hablando de una neoplasia gástrica. Entonces es muy importante la semiología en ese caso. A mí me queda la duda, sinceramente, si viene lo de biopsiar, es una buena opción, pero esta lesión, como tú dijiste, subcentimétrica, quizás a uno le da gana en ese momento de hacer una buena evaluación endoscópica y quizás ya en ese momento hacer su resección. Yo creo que resección en este caso, ¿sí?, para mí no es sinónimo de disección. Es más, en este tema está lejos. ¿Por qué? Porque mide menos de 10 milímetros. Entonces creo que en este caso, creo que un tratamiento curativo podría ser perfectamente una mucosectomía. No pensaría en la disección endoscópica. Por lo tanto, sinceramente, a uno lo ve en el consultorio y le da ganas ya en ese momento obtener la pieza, y de última esa va a ser el mejor análisis que va a poder hacer el patólogo. Y respecto a lo otro de tomar biopsia sí o no, en estómago, al igual que en esófago, tomar biopsia no genera tanta fibrosis como sí en colon, y hay que insistir mucho en colon, no tomar muchas biopsias para no hacer una lesión que eventualmente se pueda resecar en el futuro por vía endoscópica, hacerla realmente muy compleja y que a veces que tenga necesidad de una cirugía, porque convertimos nosotros mismos una lesión curable y resecable por vía endoscópica en una lesión que después no lo vamos a tratar. Por eso en colon es distinto el concepto, tomar una mínima biopsia superficial para no generar problemas. Pero en estómago y en esófago es distinto. También me gustaría, otra ventaja de la biopsia es que no tenemos que olvidar que la clasificación MESDA está validada en el tipo intestinal. En el tipo difuso todavía no es tanta... Parece que los signos son los mismos, pero nos falta un poquito de información. Y es verdad que si en esta biopsia nos sale que el paciente tiene un componente de células en anillo de sello, quizás sí que nos decantaría a lo mejor más por la disección, aunque es verdad que tiene un aspecto de cáncer intestinal, podría ser otro argumento para biopsiar, pero también me parece muy razonable lo que dice Nicolás, de siendo prácticos, hacer una RME asegurando márgenes. Y por no demorarme más, en este paciente hicimos una disección simplemente porque la tenemos disponible en nuestro centro y fue relativamente, al ser una lesión pequeña, sin fibrosis, fue relativamente sencilla dentro de la complejidad de esta técnica. Y ahora sí que, para finalizar, voy a dar paso a Leticia para completar que la AP, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, Enrique, cuéntanos de la AP. Pues,
Que no lo he dicho al final. Al final la anatomía patológica se resecó con bordes libres y fue de una displasia de alto grado, sin otros datos de mal pronóstico. Sí, entonces es precisamente, ¿no? En el diagrama que les hablábamos de los individuos con lesiones precursoras, ¿no? La última columna, la de displasia, que en nuestro paciente hablábamos de una lesión visible. Si me das un clic, porfa, Enrique. Una lesión visible, que el tratamiento en estos casos es, bueno, obviamente eliminar el Helicobacter, que este señor ya lo tenía eliminado previamente, y resecar como se hizo en este caso. Entonces, si estamos hablando de una displasia de alto grado, como en nuestro paciente, el seguimiento posterior que se recomienda es ir haciendo gastroscopias cada 6 meses por 1 año y después anual por 3 años, y al cabo de estos 4 años el paciente vuelve a la vigilancia habitual por su riesgo basal, que en este caso sería cada 3 años. Si por el contrario hubiera sido una displasia de bajo grado, lo que el documento de posicionamiento recomienda es una gastroscopia anual por 2 años y después volver al riesgo basal, que seguramente sería cada 3 años, ¿no? ¿Me das la siguiente, por favor, Enrique? Y entonces, para simplemente terminar con la vigilancia, ¿no? Como veis aquí, continuando con los individuos con lesiones precursoras, en población de bajo riesgo, la atrofia o la metaplasia intestinal focal, lo único que se recomienda es la determinación y erradicación del Helicobacter pylori, y a día de hoy no hay evidencia sólida suficiente para someter a estos pacientes a cribado endoscópico posterior, ¿vale? ¿Me das la siguiente, por favor, Enrique? Y en población general, también hablando de población de bajo riesgo como la nuestra, no está indicado el cribado, ¿vale? Ni endoscópico ni de Helicobacter pylori a todo mundo, con una excepción, un matiz, en aquellas personas jóvenes que tú sabes que van a requerir IBP de forma crónica, se puede determinar el Helicobacter por el riesgo que condiciona el IBP de acelerar el proceso de atrofia gástrica. Y por último, en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, lo primero que tenemos que hacer ante una familia con estos antecedentes es descartar que no haya un síndrome hereditario asociado, como es el cáncer hereditario difuso, el síndrome de Lynch, un Pels-Jeghers, etcétera. Pero si esto está descartado, lo siguiente que tenemos que hacer es ver si esta familia cumple criterios de cáncer gástrico familiar, que esto se define como aquella familia en la que hay 3 o más familiares de primero o segundo grado, o bien 2 familiares, pero que uno de ellos sea menor de 50 años. Entonces, si realmente hay una agregación familiar y cumple este criterio, además de determinar y erradicar el Helicobacter, que esto siempre va en el PAC, lo que se recomienda, aunque esto no hay evidencia científica, sino es por consenso, se recomiendan gastroscopias con protocolo Sidney cada 3 años, iniciándose a los 40 años o 5 años antes del afectado por cáncer más joven. Insisto, esto es una recomendación por consenso, no hay evidencia científica hasta el momento. Y si no cumple estos criterios tan estrictos de agregación familiar, simplemente un familiar de primer grado, pues mi padre tuvo un cáncer gástrico a los 60 años, lo que se recomienda es determinar y erradicar el Helicobacter. Y con esto nosotros terminamos el caso, encantados de contestar las preguntas, y aprovecho para agradecer desde la Junta Directiva de AEG a SAGE por habernos invitado a este webinar que, como dijo Óscar, esperemos que sea el primero de muchas de nuestras colaboraciones. Muchas gracias, Enrique y Leticia, por el caso. Súper chulo. La verdad que, como vamos un poquito justos de tiempo, hay una pregunta que se ha repetido constantemente y es la que quiero hacer, tanto Enrique y Leti como Lisandro y Nico, comentar un poquito el debate que pueda haber aquí respecto a la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes que tengan un test, ya sea de aliento, de antígeno en heces o el que sea, con resultado negativo, pero que tengan metaplasia intestinal. ¿Erradicamos o no erradicamos el Helicobacter pylori?
Si es, bueno, yo digo un poco lo que nosotros creemos y lo que yo hago en la práctica clínica. Si es un paciente que tiene metaplasia y que tenemos un test, sea de cualquier manera, ¿no? Con una biopsia, con el test en heces o el aliento, yo busco con un segundo test, ¿no? el realmente estar seguros que este paciente no tiene el Helicobacter pylori, ¿vale? No, de entrada no hago el tratamiento a ciegas, ¿no? Los tratamientos del Helicobacter a día de hoy, aunque es un antibiótico por unos días y lo que sea, son antibióticos, es tratamiento durillo, ¿no? Que claro, ahora son 4 fármacos, ¿no? Y entonces me aseguro con un segundo test, ¿vale? Que, por ejemplo, si tiene la biopsia o tiene el test del aliento, pues le pido el test en heces, ¿no? Y si ya tengo 2 pruebas negativas, entonces no le radico, porque este paciente lo pudo haber tenido, el Helicobacter, y haberlo eliminado, ¿no? Sin previamente haber sido tratado. No lo hago de forma empírica. Yo creo como Leti y Oscar, estoy de acuerdo, y de nuevo, acá no es tan fácil como allá, no tenemos todavía pilera, que es un tratamiento, el Maastricht dice que si tenés más de un 15% de resistencia a clarito y otros antibióticos deberías tener un tratamiento cuádruple. Acá no hay mucha evidencia en Argentina, pero pensamos que estamos cerca del 25-30% de resistencia, así que tenemos que ir con una cuádruple y sabemos lo que pasa con la adherencia, y acá no es solo una píldora, como dice Leti, porque todavía el pilera no está, pensamos que va a estar el año que viene, pero ni hablar que hay que darlo con un buen ojo y cuando se lo merezcan el paciente, así que coincido con ustedes y felicitaciones por el caso. Simplemente para cerrar, le decía a Enrique y a Nico que coincido con ustedes en la discusión de tomar la biopsia, pero fíjense que ninguno de ustedes dos tomaría la biopsia, y a Enrique tampoco lo hicieron ustedes, o sea, porque sabían que como era chiquitito lo podían sacar. Y yo creo que no hay evidencia, pero yo hubiese hecho lo mismo. De hecho lo hacemos en estas lesiones. Estas son las que te decía que en el trabajo con Pablo tenemos varias fotos de que esta hendidura central en un paciente que tiene una extensa tiene riesgo de tener displasia, y la única cosa en contra de la biopsia, que no digo que esté mal, pero hemos tenido un paciente que nos enseñó algo, un paciente chileno que tiene alto riesgo de cáncer gástrico, nos lo envían y el médico tomó un montón de biopsias que tenía varias lesiones como estas, y te puedo decir que las lesiones no había tomado una o dos, había tomado muchas, estaban muchas de estas lesiones deformadas y no sabíamos cuál de esas lesiones era la que tenía displasia. Entonces, el mensaje que yo le doy a todo el mundo es, si no están preparados para hacer una resección endoscópica, aunque sea en una lesión chiquita, por lo menos que le pongan cabeza, que le pongan mapeo, que traten de hacernos entender cuál es la lesión que biopsian, y que la biopsien, por favor, como una cosita por arriba para entender qué está pasando en esa biopsia, y no un mapeo en un solo frasco de biopsia, borde y mucosa que está al lado, porque ese paciente tuvo que ir a cirugía. Lo único que quiero decir, sé que estamos cortos de tiempo, pero que me encanta, e insisto en esto, es tratar de hacer una videogastroscopía de calidad, como mostraron ustedes. Siempre cuando hablamos de endoscopía de calidad pensamos en colon, todos conocemos los indicadores en colon, pero cuando hablamos qué indicadores de calidad tenemos en estómago, seguramente se nos hace más difícil mencionarlos. Yo creo que es muy importante enfocarnos en tratar de hacer una buena endoscopía, y sobre todo en pacientes que tienen predisposición a desarrollar neoplasias, como en este caso, que tiene metaplasia intestinal, si hay atrofia o si hay antecedentes de primer grado de cáncer gástrico. Tenemos que hacer un esfuerzo entonces por hacer una buena endoscopía. Tenemos que reconocer y conocer las lesiones neoplásicas precoces, como muy bien mostraron, preparar a los pacientes para que no exista mucus en la endoscopía, como hicieron muy bien, distender bien, tener un protocolo de observación, y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de tiempo en retirada en la colonoscopía decimos 6-7 minutos, en estómago lo recomendado son 4 minutos, solamente para mirar el estómago, y de hacerlo, pero hacerlo bien, o sea, dedicar ese tiempo bien, no tirar el tiempo, aprovechar ese tiempo y utilizar un protocolo estandarizado, como el recomendado hay varios, pero el de Kenzie Shaw es de los más conocidos. También hay otros protocolos. ¿Para qué? Para no perder zonas ciegas. Entonces yo creo que un concepto es ese, el de incorporar de la endoscopía, la gastroscopía de calidad, y tratar de sacar al máximo fruto, entonces, sobre todo en casos que tienen más riesgo de tener lesiones neoplásicas, como el caso presentado. Los felicito.
Sí, totalmente de acuerdo, Nico. Y de hecho, justo en ese sentido, hemos hecho nosotros la segunda parte del documento de posicionamiento, que está por publicarse, ¿vale? Que es justo en pacientes que les vas a hacer cribado porque tienen más riesgo, ya sea familiar o personal, cómo has de hacer una endoscopia de calidad, ¿vale? Y esto está al caer la publicación también, que es la segunda parte del documento. Muy bien, pues únicamente